Hoy quiero empezar pues haciéndome eco un poco de las noticias y los mensajes, ¿no?, que hemos visto durante estos días, fundamentalmente procedentes del Gobierno de España. Mensajes que se vienen lanzando, ¿no?, en torno a la supresión de la regla de gasto, ¿no? A nosotros nos parece muy responsable las últimas declaraciones de la ministra Montero, ¿no? Aunque, bueno, esa responsabilidad iría en la línea, ¿no?, a la que el Gobierno de España nos tiene acostumbrados. Regocijarse, como ya creo que tuvimos ocasión de decir hace unos días, regocijarse de lo mucho que vamos a poder gastar, pero como si luego no hubiera que devolver esas cantidades, como si luego no hubiera que devolver lo deudado, es desde luego una mala política. Porque la pregunta es, ¿de dónde sale ese dinero? Como si le diéramos a la máquina de hacer billetes y no tuviera ningún coste, pero la realidad es que ese dinero va a salir del bolsillo de todos los ciudadanos, de todos los españoles, y especialmente, como siempre, pues de las clases medias, ¿no? Los asalariados, a los que ya se les vienen anunciando también desde el Gobierno, aunque sea incluso a veces de manera indirecta, a través de los ministros comunistas que forman parte de ese Gobierno de España, pues que se les va a freír a impuestos, ¿no?, en los próximos ejercicios. Porque al final también ese relato, ¿no?, de los impuestos a las grandes fortunas, de los impuestos a las grandes empresas, eso al final es retórica, es falso, es un mensaje falso, ¿no?, de mala política. Es una retórica, como digo, barata y populista, porque al final de las crisis, desde luego, si nos fijamos en lo acontecido en los últimos decenios, quien nos saca de las crisis son siempre las clases medias, los asalariados, que son quienes sufren al final la mayor presión fiscal y quienes ven cómo baja su calidad de vida y ven cómo incluso, pues, en muchos casos, hasta sus salarios pierden poder adquisitivo cuando aquellos que consiguen mantener sus empleos. Y siempre eso a costa de una presión fiscal que muchas veces es incluso confiscatoria. Nosotros, desde luego, desde Vox, vamos a poner todo nuestro empeño para que aquí en Andalucía los presupuestos del 2021 en ningún caso amparen políticas de gasto público descontrolado. No vamos a permitir que esta región se endeude para financiar lo que se entiende como gasto corriente. En esa línea vamos a ser más cuidadosos que nunca en la eliminación de todos los gastos superfluos y, por supuesto, pues ayudar a aquellos que mantienen los niveles de empleo y, más aún, pues a aquellos que puedan crear nuevos empleos. Nosotros pensamos que la deuda, el endeudamiento, únicamente tiene que servir, y siempre además con el menor importe posible de deuda, para estimular inversiones, para, en fin, todas ellas siempre además de carácter estructural. Eso es algo que se ha puesto de manifiesto en las 500 medidas del informe de la Comisión de Reconstrucción, hacer hincapié en que todas las ayudas, todas las medidas, todas las inversiones vayan encaminadas a conseguir reformas estructurales que perduren en el tiempo, que no se pierdan una vez acaba la actuación, y en cualquier caso pues entendemos que este es el momento, además, de potenciar la investigación y la innovación. No es hora de recortar en esos capítulos. Ahí también vamos a poner nuestro acento. Y bueno, simplemente como un mero ejemplo de lo que sería pues ese tipo de recortes necesarios, porque muchas veces nos dicen, bueno, ¿y exactamente qué es lo que hay que quitar? Bueno, pues mire, nosotros nos vamos a referir, por ejemplo, pues a campañas como esta, ¿no? Vemos aquí una asociación de consumidores en las que, bueno, pues con la excusa de que se va a financiar, bueno, pues una campaña para que los consumidores pues puedan estar informados de determinados recibos, ¿no?, de determinados consumos de primera necesidad, bueno, pues lo que vemos que realmente lo que se está haciendo es una campaña publicitaria de esa asociación, porque al final, si ustedes ven este mensaje, aunque se quedan con el nombre de la asociación, pero ustedes no van a saber de qué se trata esa campaña. Entonces, ¿cuántas partes ocurriría con este otro cartel? Esto para nosotros es importante, porque al final lo que estamos haciendo es desnaturalizar
esa ayuda, ese gasto público que al final no va en beneficio de los consumidores, sino lo que va es en beneficio de una asociación que no deja de ser una asociación privada en la que además, bueno, pues sus promotores pues tienen unos en fin, viven de ello y además de manera bastante cómoda, que tienen derecho, por supuesto, pero no desde luego a base de gastar dinero público. Me voy a referir también, aunque sea muy brevemente, a esta nueva agencia que anunció ayer el señor Bendodo, esta agencia de transformación digital. Podríamos entender que la filosofía de ese nuevo ente pues podría ser interesante, pero claro, vamos a ver, nosotros antes de nada queremos conocer un avance de las auditorías, de esas auditorías que al parecer se nos van a ir, en fin, que se van a hacer públicas a partir del mes de enero. Pero antes de crear una nueva agencia, queremos saber qué va a ocurrir con todas esas agencias, con todos esos entes de la administración instrumental que se decía que, bueno, pues que se venían a suprimir. No lo decíamos nosotros, lo decía los propios partidos que sustentan al gobierno de la Junta. Nos parece un contrasentido que si estábamos hablando de cerrar chiringuitos, pues nos dediquemos a abrir nuevos entes, por muy útiles que estos puedan ser, porque al final lo que estaríamos haciendo es incurrir en una contradicción. Bueno, me voy a referir también, en fin, salió una noticia al parecer el señor Imbroda había llegado a un acuerdo con comisiones, con CESIF y con AMPE que quería también que otras asociaciones, otros sindicatos, pues que también entraran en ese acuerdo, pues para, en fin, contratar, para incorporar a 7.000 profesores con el fin último de que los ratios que están establecidos entre 25 y 30 alumnos en primaria y en secundaria, pues que no se vieran superados. Hombre, nosotros aquí lo que querríamos es que desde la consejería que también se contase con nosotros además de con los sindicatos, porque al final este tipo de medidas luego tenemos que aprobarlas y tenemos que votarlas muchas veces los diputados de Vox y igual que nos vimos obligados a votar en contra de un decreto ley que se trajo a la Cámara, que es algo que no hicimos por gusto, pues no querríamos tener que volver a repetir algo parecido. Es decir, si se llega a determinados acuerdos, nos gustaría que, como digo, pues que se nos hiciera partícipes de esas negociaciones en cualquier caso, porque además esto es acción de gobierno. Es decir, las contrataciones las tiene que determinar el gobierno y si lo hace por las presiones de los sindicatos, entendemos que mal vamos encaminados. Respecto del tema de la expansión de la situación del COVID, seguimos en una dinámica también pues preocupante porque esa presión sobre los centros hospitalarios pues sigue en aumento. Afortunadamente las plazas UCI parece que sí se contienen, pero bueno, en cualquier caso vemos que el número de hospitalizados sigue subiendo, ¿no? Estos nuevos confinamientos que se van a producir en algunas localidades, bueno, vemos, en fin, hay algunas cuestiones que nos parecen que deberían de explicarse mejor, ¿no? Porque este adelanto del cierre de la hostelería, ¿no? a las 10 de la noche, sabemos que es contestado, no solo por los profesionales de ese sector, sino, en fin, ya hay incluso razones, digamos, de orden lógico, ¿no? Porque si la gente no puede juntarse en los bares y tiene que irse de las terrazas a las 10 de la noche, pues muchas veces va a continuar juntándose en sus domicilios. Y en esos domicilios es donde muchas veces estamos viendo que no se guardan las medidas de seguridad que sí estábamos forzosamente teniendo que guardar en la terraza del bar en cuestión, ¿no? Entonces, al final, se produce un efecto contrario al deseado. Parece ser que hay, en fin, que hay estudios pues, que vienen demostrando dónde se producen los contagios y sabemos que normalmente se están produciendo últimamente en ese ámbito familiar, como ya dijo el consejero, porque es donde no se guardan en muchos casos esas medidas de seguridad.
Por eso, bueno, pues si lo que hacemos muchas veces con el adelanto del cierre, que no se ve una relación directa con la disminución de los contagios, es propiciar que haya entornos en los que esos contagios, situaciones en los que esos contagios se producen con más facilidad, pues habría que estudiarlo y habría que darle una vuelta antes de tomar esas decisiones. Y luego también haríamos un llamamiento, sobre todo a los alcaldes de muchas localidades, pues para que no hagan mala política, porque hemos visto, y pongo de ejemplo al alcalde de Lucena, que lanzó un mensaje alarmista que ha hecho mucho daño a esa población, pues simplemente pues, por seguir consignas políticas de su partido. Y hemos visto luego que finalmente la cuestión las cifras epidemiológicas no eran tal como el regidor de esa localidad venía defendiendo, y eso, insisto, ha causado pues daño a la ciudad, que al final, bueno, pues quién será responsable de esa caída, ¿no? de entrada, de visitas y de producción. Ya por último, bueno, una breve referencia, ¿no?, a una noticia que nos llama la atención, ¿no?, en el caso Isofotón, que parece que, bueno, de alguna manera todo indica que puede acabar también salpicando a la expresidenta de la Junta, Susana Díaz. Vamos a ver cómo acaba ese asunto, pero en cualquier caso yo creo que, creemos que ya es hora de que empiezan a dar algún tipo de explicación desde el Partido Socialista en relación con este asunto. Y dicho esto, pues me pongo a su disposición. Sí, dos preguntas. La primera en relación a la flexibilización del déficit a través del 2,2%. Ayer dijo el consejero que no iban a salir de ese margen. El consejero Bravo, como sabemos, es bastante riguroso y en cuanto al gasto público. No sé si ustedes ese anuncio que ha hecho él, esa intención de no sobrepasar ese límite, les parecería adecuado como punto de partida para la negociación que están teniendo. Y en segundo lugar, la verdad ha dicho que rechaza esa retórica de la izquierda de subir los impuestos a la carne fortuna porque no es real. No sé si usted sería partidario de que esa retórica dejara de ser y se convirtiera en algo real y recayera esa subida fiscal en la carne fortuna para no perjudicar a esa gente. Bueno, a la primera pregunta, estuvimos ayer reunidos en la Consejería de Hacienda con el propio consejero y con algunos miembros de su equipo, y bueno, nos describió la envolvente financiera, quejándose de que todavía tampoco tenía todos los datos, ¿no?, porque incluso a día de ayer pues hay algunas cuestiones que todavía el Ministerio no acaba de definir con la necesaria claridad. Hombre, a nosotros lo que nos gustaría es que ese 1,1 que depende de la Junta de Andalucía, pues que fuera realmente un techo, pero que se pudiera minorar. Ese debería de ser el objetivo. Y nosotros pensamos que si somos rigurosos y si somos capaces de bucear en los textos presupuestarios y en los programas, pues es factible que podamos encontrar, bueno, pues ya digo, ¿no?, como la campaña a la que yo me refería con anterioridad, pues hay muchas cuestiones similares en las que efectivamente se puede ahorrar y que pueden evitar pues que al final los andaluces, porque al final quienes se endeudan son los andaluces o los herederos de los actuales andaluces, porque la deuda es de tal magnitud que tendrán que pasar varias generaciones para poder enjugarla. Y la otra pregunta, nosotros por supuesto creemos en una fiscalidad progresiva. Nosotros lo que creemos es que, bueno, los impuestos tienen que ser lo más bajos posible, pero que tienen que pagarse proporcionalmente a la capacidad económica de cada uno, sin duda. Entonces, evidentemente, pues claro que defendemos que quien más tiene pague más que quien menos tiene. Eso es de lógica. Ahora, preferiblemente que todos ellos, tanto el que más tiene como el que menos tiene, paguen lo menos posible. ¿Por qué? Pues porque lo deseable también es que se gestionen bien los recursos públicos. Buenos días, Alejandro. Quería preguntarle,
sobre el acuerdo para ampliar la plantilla del profesorado, no sé si nos da a entender que podrían votar en contra de esa decisión en caso de que se sometida a votación del Parlamento y con el horario de cierre de la hostelería, ¿abogarían ustedes por ampliar ese horario para evitar, como nos ha contado, que se desvíe a reuniones familiares? Bueno, vamos a ver. Respecto de lo primero, no sabemos exactamente cómo se estructurará. Si al final tendrá que pasar por el Pleno, si es una mera decisión de Gobierno. Lo que no nos gusta es que ese tipo de decisiones se tomen con los sindicatos, porque entendemos que aquí hay otras fuerzas políticas que venimos sustentando, como es el caso de Vox, la acción de Gobierno, que deberíamos de estar también presentes en ese tipo de discusiones. Es decir, que critico las formas en este momento más que el fondo de la cuestión. Eso es a lo que nosotros nos queríamos referir. Evidentemente, ya una vez si llegara a plantearse, pues habría que ver cómo se plantea, los términos, las consecuencias incluso de una posible negativa, ¿no?, a su convalidación. Entonces eso no lo puedo adelantar, pero lo que no nos gusta son esas maneras, ¿no?, y lo que entendemos que es, bueno, pues plegarse a determinadas presiones que tienen poco que ver con lo que debe de ser una buena acción de Gobierno, una prudente acción de Gobierno. Y la segunda cuestión era el tema del horario. Sí, bueno, vamos a ver, en eso también lo que queremos es también, en fin, a ver si yo me explico con claridad. Nosotros queremos ser prudentes, eso ante todo. Es decir, lo que pasa que, claro, a nosotros nos llegan desde determinadas asociaciones de la hostelería, del canal Horeca, pues nos llegan quejas en el sentido de que, bueno, ellos manejan cifras, manejan estudios en los que se explica que los datos de contagios pues no proceden precisamente, los contagios no se producen en los bares ni en las terrazas de los bares, que es mayoritariamente lo que se viene utilizando, y afortunadamente aquí en Andalucía el clima nos lo permite, durante prácticamente todo el año, ¿no? Entonces, el cerrar a cal y canto la hostelería a las 10 de la noche, cuando se están guardando todas las medidas de seguridad, cuando en esos entornos sabemos que no se producen contagios, para obligar a aquellos que, bueno, pues por sus circunstancias o porque les apetezca, o haciendo uso de sus libertades, pues que quieran seguir en la calle, bueno, pues es que es casi un toque de queda encubierto, y les obligamos a irse a sus casas, donde muy probablemente no van a guardar esas medidas de seguridad, porque no van a estar con mascarillas, porque van a estar sentados los unos junto a los otros, donde a lo mejor, bueno, pues como hemos visto, ¿no?, que ha ocurrido este fin de semana, ¿no?, que hemos visto que ha habido fiestas universitarias que han tenido consecuencias, que se ha tenido incluso que cerrar prácticamente la universidad. Bueno, pues esperemos también que en ese caso concreto, en fin, que no lo justificamos ni muchísimo menos, y esperemos, bueno, pues que la propia policía pues tome cartas en el asunto e investigue quiénes han sido los que han estado en esas fiestas que se sabe que son ilegales, y que, bueno, pues que actúen en consecuencia imponiendo las multas oportunas, porque evidentemente ese es un caso de suma irresponsabilidad. Pero sin llegar a esos extremos, pues si la gente está en un momento dado tomándose algo en una terraza y a las 10 de la noche, pues cuando es la hora de cenar y se tienen que ir a sus casas, pues a lo mejor deciden seguir juntos y lo hacen en un domicilio, y allí ya no van a guardar ningún tipo de medida, muy probablemente. Al final, ¿qué es mejor? ¿El remedio o seguir como estábamos? Insisto, son cifras, estudios que nos trasladan desde las propias asociaciones de hostelería, y, bueno, pues nosotros simplemente pues nos hacemos eco de esa cuestión. Insisto, sin que en ningún caso esto suponga que dejemos de apelar a la responsabilidad individual de todos los ciudadanos, de todos los andaluces, que hasta la fecha nosotros, por lo menos, estamos convencidos de ello. En Andalucía están siendo ejemplares. Entiendo que esa revisión de la ley solo lo vería justificada en el caso de un municipio confinado No te entiendo, perdona. Sí.
que lo que comenta la revisar el horario de los establecimientos de hostelería es lo que es solo para los municipios confinados que cierran a las 10, el resto Claro. que cierran a la 1, tendrían ese horario como límite para la región de Lo que vengo a decir es que hay un sector de lo que se conoce como Canal Horeca que se está viendo muy damnificado por este tipo de medidas, sin que sepamos a ciencia cierta si estas medidas están traduciéndose en una menor expansión de los contagios. Ellos sostienen que no. Entonces, bueno, en ese sentido también les adelanto que nosotros vamos a solicitar la creación de una mesa de trabajo en la que estén presentes representantes de las consejerías de Interior, representantes de Presidencia, de la Consejería de Turismo y de la Consejería de Sanidad con los directivos de con los representantes de estas asociaciones, pues para que se pongan encima este debate, para que se pueda trabajar sobre estas ideas y que se llegue a conclusiones. Al final todo esto redunda en lo que venimos hablando, en la transparencia, porque se toman muchas veces medidas que luego pues vemos que por otro lado pues carecen de la necesaria lógica, ¿no? Siguiendo con eso de las medidas de control de la pandemia, el presidente de la Junta dijo esta mañana, que estaba dando la posibilidad de que se celebrara la Semana Santa de 2021 con determinada limitación en la Semana Santa. Sí. Estamos un poco en el acto que hubo con el Gran Poder hace unos días en Sevilla con estas limitaciones. Yo no sé usted que hasta qué punto es factible para la próxima primavera una Semana Santa en la calle. No sabría decir. Carezco de esa información que sí tiene el Gobierno, que podría, bueno, pues probablemente aventurarse, ¿no? a ver en qué situación estamos. Pero dudo mucho que incluso, aunque tengan más datos de con los que yo cuento, que los que contamos los grupos políticos en el Parlamento, que se pueda hacer una afirmación categórica, porque la prueba es lo que estamos viviendo. Nadie pensaría que hoy a 7 de octubre estaríamos con este número de contagios, ¿no? Esto es lo que se pensaba que ocurriría como mucho en noviembre, diciembre o enero. Y en octubre estamos así. ¿Qué sabemos que va a ocurrir de aquí a marzo o abril?